Bien, vamos a la economía porque todo lo que está pasando tiene un correlato económico que ha sido bastante inmediato y además tiene una proyección que ya preocupa a los distintos sectores de la economía. Y no solamente a los actores de la economía y a los especialistas, sino que también a todos nosotros, a los trabajadores, a los emprendedores, porque hay síntomas que indican que no solamente el dólar está subiendo, sino que también la proyección de crecimiento. El fantasma de una recesión está ahí a la vuelta de la esquina. Alejandro Alarcón, economista, está con nosotros para precisamente analizar este panorama. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias. Gracias, Gonzalo. Muy buen día. A ver, usted, yo me imagino que una cosa es la expectativa, la esperanza. Todos queremos que esto se resuelva, pero otra cosa es el realismo. Hay un realismo político, pero también hay un realismo económico. En esa perspectiva realista económica, ¿cómo está la cosa? Bueno, yo me dedico, como sabes, Gonzalo, a hacer mediciones, a proyectar. Lo he hecho en las ondas de la televisión nacional por muchos años, muchos años. Y sigo haciéndolo. Por lo tanto, yo lo que puedo contar son mis proyecciones, mi trabajo independiente. Yo no estoy en ningún grupo político, eso creo que lo he aprovechado a contarles. Yo no formo parte del gobierno, no soy parte de ningún partido, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Tengo amigos en muchas partes y escucho. Y que he aprendido este último tiempo que más que hablar hay que escuchar. Y ahí me encuentro con las dos trayectorias inmediatas que estoy midiendo, que son el IMASEC de octubre, que será anunciado los primeros días de diciembre, el 5 de diciembre para ser exacto, y el IMASEC de noviembre, que lo conoceremos el 5 de enero, porque hay un desfase, porque para calcular el IMASEC, que es el representante del Producto Interno Bruto, porque tú sabes, por los datos puedes calcular trimestralmente el Producto Interno Bruto, pero representante es el IMASEC, que es el Producto Interno Bruto mensual. Y ahí me encuentro con dos números muy malos. En este momento la trayectoria de octubre me da una caída de menos 1% para el IMASEC de octubre, una caída de por ahí, hay datos preliminares, pero podría ser una caída parecida, un poquito más fuerte en noviembre. Y diciembre, siguiendo la idea de las trayectorias a las cuales yo me dedico a calcular, es muy difícil que tú te salgas de una trayectoria en economía porque son como las carreteras. Cuando tú te metiste a una carretera, sigues por ahí, para bien o para mal. Y por lo tanto, diciembre probablemente también va a tener un número muy malo, lo que nos da un cuarto trimestre negativo. Y si esa inercia no cambia, vamos derecho a un primer trimestre del año 2020 también negativo. ¿Recesión? Eso es técnicamente recesión. ¿Qué es crecer? Que es crecer dos trimestres consecutivos negativos. ¿Ah? Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo creo que la probabilidad que se produzca eso está creciendo. Obviamente con más datos en las próximas semanas vamos a tener mayor cálculo preciso de eso, pero eso es lo que está ocurriendo y eso inmediatamente tiene un correlato con el desempleo, porque en el tercer trimestre, después de un muy mal primer semestre, que la economía creció 1,7%, el tercer trimestre que terminó en septiembre habría luces, había un 3,3, va a ser 3,3 o 3,4, que es bastante distinto. Y también una tasa de desempleo cercana al 7%. Yo creo que esta trayectoria, pues se puede establecer correlaciones y cálculos por cada punto que cae o sube el PIB, cuánto le pega a la tasa de desempleo, que es la otra gran preocupación. Y lamentablemente tengo que decir que creo que la tasa de desempleo en los próximos meses va a llegar al 10% por lo menos. Y 10% es una cifra atroz. Por cada punto porcentual de tasa de desempleo, ¿cuántos empleos se pierden? ¿50.000? Para tener una noción, una razón y para ver si está yo lo veo más por el impacto en la fuerza de trabajo. Ya. Cuando tú tienes una trayectoria de crecimiento positiva, el porcentaje de empleados en la fuerza de trabajo aumenta. Porque los empleados más los desempleados suman la fuerza de trabajo. Claro. Entonces, si la tasa de crecimiento de la economía se reduce en forma muy dramática, tú puedes establecer una correlación y mi cálculo es que podríamos llegar a 10% rápidamente de tasa de desempleo. Y eso significa que 1 millón de chilenas y chilenos no van a tener pega.
Eso para mí es así de dramático. ¿Por qué? Déjame ver un pequeño... ¿Y esto, perdón, en qué plazo lo está...? Yo creo que el rezago normalmente es de unos 3 meses en que eso se produce. O sea, de aquí a diciembre podríamos tener, pero esa medición no la vamos a tener inmediatamente. Perdón lo duro, pero para entenderlo, sin perjuicio que yo sé que el dato va a estar probablemente disponible más adelante por el rezago, pero Sí. en tus cálculos, en un mes más, máximo 2 meses más, ya 1 millón de chilenos No van a tener pega. no van a tener pega. Así de crudo. Así de crudo. Entonces, es muy... ¿Por qué? Y lo voy a graficar porque no exactamente, pero la gente entiende. Cuando tu ingreso disponible se va a cero, y es lo que le ocurre a un trabajador cuando no tiene trabajo, su ingreso disponible es cero. ¿Por qué? Porque vive del trabajo. Los trabajadores no viven de renta, los trabajadores no tienen activo financiero, los trabajadores no tienen capital acumulado. Viven de su trabajo. Y por lo tanto eso equivale a un impuesto de 100% a su ingreso, porque el ingreso va a cero. El ingreso disponible es cero. Entonces, es un tremendo impuesto y afecta a los más pobres. Y eso se concatena también con otra mala noticia, que es el impuesto a inflación. Pero voy a esperar que vamos desarrollando para explicar. No, lo que pasa es que está todo muy, muy conectado y cuando vemos que estos días hemos tenido al dólar en la línea de los 800, un dólar histórico, o más bien un peso muy depreciado, Así es. ahí vamos a tener el efecto inmediato de un alza de la inflación, porque la inmensa mayoría de los productos cercanos al 70% son importados, todo se compra en dólar, pero además de eso, que golpea directamente a los que menos tienen, los más afectados por la inflación, tienes que los valores inmediatos de combustible, de una serie de productos, se suman a ese coletazo. Ese es un problema también, y es lo que le pasó a Argentina recientemente, que se concatena la devaluación del peso con el impacto en la inflación, en parte por lo que tú estás diciendo, porque suben muchos productos importados de precio porque el dólar es más alto, pero también hay un efecto segunda vuelta. Por ejemplo, el combustible le afecta directamente porque es un compuesto del precio del petróleo con la devaluación, pero también hay actividades que se mueven con energía a través de combustible. Si una máquina necesita una máquina para hacer pan, es el pan nuestro cada día, y sube el costo del combustible, el precio del pan sube también. Eso se llama los efectos segunda vuelta y eso concatena que al final haya una relación entre el alza del tipo de cambio y la inflación. En términos técnicos se llama el pass-through, que significa el traspaso. El traspaso de la devaluación al IPC y a la inflación. Que solo se puede detener, como en Argentina, fijando precios de algunos productos de alta sensibilidad. Pero también eso no genera una solución. No genera una solución. Yo creo que la solución es que la economía tienda a morigerar estas trayectorias que están provocadas en primer lugar, porque la primera pregunta es ¿por qué está subiendo el dólar? Y el dólar está subiendo porque muchos inversionistas financieros consideran que no es seguro dejar la plata en Chile y por lo tanto sacan su plata en forma líquida o en forma de vehículos, instrumentos financieros, instrumentos de inversión y la ponen en otro lugar. En otro lado. ¿Pero están siendo los inversionistas o esta semana han sido más bien las personas naturales que han tenido esta reacción y por eso que ha sido tan... No, mi experiencia es que son los grandes fondos internacionales. Yo siempre cuento la historia de mi alumno, y es cortito. Hay una señora, una anciana en Wichita, Arkansas, en el medio de nada en Estados Unidos, en the middle of nowhere, y ve por televisión que se está quemando Santiago, agarra el teléfono, llama a su agente en Wall Street, ¿no es cierto? Y la gente tiene la obligación de hacer lo que la señora dice, se está grabando, y le dice, saca la plata de Chile. ¡Plan! Vuela a la velocidad de la luz. Entonces, el movimiento de capitales está perjudicando a Chile, el riesgo país está subiendo. ¿Tenemos datos de eso o es una suposición? No, o sea, tú puedes decir hoy día ciencia cierta, mira, tal cantidad de fondos de inversión ya se ha ido. Lo vamos a saber en las próximas semanas. No, todavía no, pero hay datos de aproximación. Por ejemplo, a principio del año 16 teníamos una diferencia de riesgo país, el famoso premio por riesgo, de 900 puntos con Perú.
A principios de este año se había reducido a 500 puntos. O sea, Perú está avanzando con todos los problemas políticos que ha tenido y que todavía no se han resuelto totalmente. Y hoy día, en mediciones que yo vi ayer, el riesgo país de Chile y Perú es idéntico. Eso quiere decir, dado que ellos lograron detener la disparada que se les provocó en el riesgo país y nosotros no, vamos en el sentido contrario. ¿Y por qué no? ¿Sabe por qué te lo pregunto? Porque también dentro de esto, y usted sabe que en la economía hay harto de especulación, y hay algunos que también les va bien con esto. Obviamente. O sea, la gente que tiene sus inversiones en dólares está saltando en una pata y en fin. Sí, pero... algunos no, los exportadores están preocupados igual. Pero resulta que no tienen razón también aquellos que dicen, oye, siempre el cuco, vamos a discutir mejorar nuestra democracia y las inversiones se van porque se asustan. ¿Y cómo Perú? Resulta que Perú le votaron, se fue el presidente, sí. Se fue PPK, tuvieron que rearmar el gobierno y los peruanos ahí están de lo mejor. Pero es distinta la crisis. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son los niveles de violencia. La violencia desatada, los saqueos, creo que han marcado la diferencia. Por eso yo he saludado que muchos sectores se ponen a distancia de la violencia, la han condenado a través de todo el espectro político, pero sigue ocurriendo. Anoche tuvimos saqueo en punto y eso es riesgo país. Es riesgo país. Y la idea que iba a rematar con lo que tú me dices es que probablemente Chile subió, dado esta comparación, 800 puntos en el último mes. 800 puntos más que se cobran sobre el bono alemán. O sea, viene un inversionista y le cobra una tasa por riesgo a Chile, premio por riesgo. O sea, Chile tiene que, para poder captar esos fondos, tiene que pagar mucho más. Y esos fondos son los que al final entran en el sistema financiero y esos son los que se prestan. O sea, la estabilidad de la tasa de interés también yo creo que está en duda en estos momentos. Por eso que el Banco Central primero hizo lo que se llama un anuncio. Una intervención verbal. Una intervención verbal, pero ya anoche o en la tarde... Que no pasó mucho. Pasó en un primer momento, que bajó, y después volvimos. Entonces, parece ser que el tipo de cambio se está instalando en un rango entre 7.50 y 800. Sí. Y ahora, yo creo que va a funcionar. Está en 7.90. Sí. Igual. Pero yo no sé si se ha vendido todavía, no sé si inició la licitación. Hay que esperar. Hay que esperar por el tema de los swaps. ¿Por qué no nos explica con pera y manzana, por favor, el anuncio del Banco Central? Porque lo que entendimos ayer, que después de la intervención verbal, luego en la tarde el Banco Central emite este comunicado, dice, señores, voy a hacer la intervención, 4.000 millones de dólares entran, pero con una serie de conceptos técnicos que... Sí, pero en sencillo es que el Banco Central le ofrece unos papeles que se llaman swaps. Entonces, que tienen una fecha. Tiene una fecha a 30, 60 y 90 días. Entonces, el Banco Central se queda con pesos de la gente, inversionistas. No tengo claro si van a haber personas naturales, bancos, y qué es lo que hace con eso, es inyectar liquidez en dólares. O sea, aumenta la oferta de dólares en el mercado de dólares. Para hacer bajar la divisa. Entonces, hay un premio que está bastante acotado, que es una tasa de interés, ¿no es cierto? Y eso es lo que gana el que toma esos swaps, esos papeles. Y por lo tanto... Hay un incentivo. Hay un incentivo. Para que pase esto. Pero con eso aumenta la liquidez en dólares. Claro. Eso básicamente, y busca mitigar la trayectoria al alza por la gente que está produciendo exceso de demanda agregada, exceso de demanda básicamente, no agregada, exceso de demanda en dólares. Alejandro, una de las grandes diferencias, afortunadamente, que tiene nuestro país, pese a lo difícil que está ocurriendo, es que en otros países puede ocurrir una explosión social y política tan relevante como esta, pero no tienen esta unidad Banco Central que es una garantía muy preciada. Eso es muy preciada. Mi pregunta es, ¿hasta dónde el Banco Central tiene manija? Bueno, porque ya por ejemplo, en materia de dólar ya se jugó. ¿Y si no pasa nada? Bueno, tendrán que... ¿Qué viene después? Intervenir, como se hizo en Argentina. La diferencia es que las reservas de Chile son muy importantes. No conozco el número, te lo digo de inmediato, pero porque nadie se preocupaba de las reservas hace un mes atrás. Pero hay un monto importante de reservas que resultan de la diferencia entre los capitales que entran y lo que tenemos que gastar por el déficit en cuenta corriente, que es el exceso gasto de la economía. Que no es malo. Es malo cuando se dispara mucho.
¿ah? Pero la diferencia entre la cuenta corriente y la cuenta capital da acumulación de reservas cuando el saldo de la cuenta capital es mayor que el saldo de la cuenta corriente. Y tenemos muchas reservas y tenemos fondos. O sea, hay una espalda muy importante en dólares, que es lo que no le pasó a Argentina. Y tal vez por eso, y esta es una hipótesis, el pass-through o traspaso era tan rápido. O sea, subía el dólar y en días, a veces en horas, subían los precios. Es como que nuestra economía tuviera un MEPCO permanente de estabilización. Exacto, exacto. Que Argentina no lo tenía. No lo tenía, pero tiene eso, se puede gastar, pero sobre todo atrás está la necesidad que vuelva el orden público. Si no hay orden público, no va a haber estabilización de la economía chilena y eso para mí es completamente ¿Cuáles son las áreas, Alejandro, que se ven inmediatamente impactadas y las que van a percibir este efecto dramático que estás narrando en materia de empleo, de inversión y de todo? ¿Es la construcción, por ejemplo, uno de los sectores críticos? Yo veo dos sectores. El comercio. El comercio es El uno. primero. El comercio, porque no solo la destrucción de muchas pymes pequeñas, sino que también es que la gente no puede ir a trabajar y está trabajando en la práctica medio día. O sea, es como que tuviéramos de 20 días hábiles, 10 días hábiles, la mitad. O sea, que no hay que ser un gurú en economía para darse cuenta que la gente está yendo menos horas a trabajar. Además, perdón, paréntesis, pasó una cosa que fue una coincidencia, pero hemos tenido harto feriado largo este año. Y para el 18 hubo varias empresas que dijeron, ya, tenemos una semana menos. Sí. Septiembre tuvo una semana menos, ya lo echaron al cálculo, pero octubre, noviembre, vamos para arriba. Claro. Y en octubre ya, y en noviembre también ha ocurrido. Y Gonzalo, tú comprenderás que una empresa que son 4 trabajadores, si faltan 3, faltó el 75% de los que emplean. Por lo tanto, la capacidad de producir se acota dramáticamente. Entonces, por eso que te digo que la paz social es clave en cualquier recuperación. Hay espalda, hay un chanchito. Chile tiene un chanchito muy grande, suculento chanchito, tiene varios chanchitos. Pero todos sabemos, de niños sabemos que los chanchitos se acaban. Nosotros mismos lo experimentamos cuando echábamos las moneditas y a veces rompíamos el chanchito. Y acá yo creo que se van a romper los chanchitos porque es necesario. Es necesario, pero tiene un límite. Yo creo que esto tiene que volver a un cauce de estabilidad social, de paz. Sin eso, la economía va a entrar en recesión y los principales afectados, no solo por el empleo, sino también por el impuesto de inflación que tú describías, es el impuesto más regresivo. Los pobres pagan el impuesto de inflación. Por eso que el Banco Central tiene un rol fundamental y creo que aquí más que nunca la independencia del Banco Central va a jugar un rol clave. Siempre se dijo que las instituciones funcionaban y resulta que en buena parte de las instituciones están todas cuestionadas. ¿El Banco Central es la única que funciona? Yo creo, mira, me he propuesto no motejar a nadie, pero sí dar créditos a quien le corresponde. Y creo que el Banco Central es una de las instituciones, tú mismo lo dijiste, más preciadas que hay en nuestra sociedad, porque siempre ha actuado con profesionalismo, con independencia, que es muy importante, porque si uno se contamina con el juego político, que he visto a otras instituciones lamentablemente contaminarse, y no la vamos a nombrar, pero el Banco Central ha sido independiente, ha hecho un trabajo estupendo, tiene la reserva, tiene la espalda y tiene los profesionales. Porque cuando uno es economista es como en el viejo oeste, que decían arriba de los pianos, ¿no es cierto?, típico de los salones, don't shoot the messenger, que era no le disparen al mensajero, porque el mensajero es el que traía las malas noticias, que los iban a atacar los indios y otros males, o venían los malos, y le disparaban a él. Entonces, aquí es clave que don't shoot the messenger, incluyéndome a mí, desde luego, porque si yo doy una mala noticia, soy un mensajero. Y tenemos un acervo de gente en esa institución, Banco Central, de extraordinaria calidad. Yo iría con los más altos rangos mundiales de conocimiento. Bueno, vamos a estar muy expectantes a cuál va a ser, por ejemplo, en la práctica el resultado de las herramientas que ha utilizado el Central, por ejemplo, para la contención del alza del dólar. Así es. Y cómo sigue evolucionando todo esto. Alejandro Alarcón, gracias por venir. Gracias, Gonzalo. Que tenga buen día. Buenos días.